Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a pintar unas llantas y preparar de SEAT 600, ¿vale? Las han llevado ya a arenar y les han sacado toda la pintura. Y ahora las vamos a preparar para poderlas pintar. Primero hay que imprimarlas, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo primero es con lija 240, la vamos a acabar de rayar, tanto por dentro como por fuera, ¿vale? No matarse mucho porque ya vienen arenadas y ya es para quitar el poco resto que tenga, o si le queda siempre queda alguna cosilla de pintura a veces que cuesta de sacar, que diga, ¿vale? Vamos a rayar por aquí, también rayaremos por el centro un poco, pero no matarnos mucho esta zona. Yo las voy a imprimir en 2 veces, ¿vale? Para dejarlas perfectas, porque estas llantas son para un modelo, un 600M, ¿vale? Descapotable, uno de los 600 más valorados, ¿vale? De un amigo, y se las vamos a preparar. Y aquí igual, contorno, ¿eh? Vamos rayando con lija gorda, ¿vale? Haré una y ya luego ya subiré como voy pintando las 4, etcétera, ¿vale? Sobre todo hay que tener muy en cuenta la zona del aro, ¿vale? Porque aquí suele haber acumulación de, bueno, restos de pintura, polvo, etcétera. Entonces, una vez hayamos lijado, ¿vale? Hayamos acabado más o menos de lijar el proceso y de rayar toda la pieza, la misma lija la vamos a introducir aquí y vamos a rayar lo que se pueda, ¿vale? Haciendo la forma, ¿vale? Con paciencia, despacito, y veréis cómo iremos sacando, ¿vale? Más suciedad de la que tenía. A la hora de pintar la llanta, si la pintamos así en plano, hay que tener cuidado, ¿vale? Para cuando resbale la pintura, si es el color, bueno, no pasa nada, pero si es el barniz, se nos puede hervir y agrietar esta zona, ¿vale? Si puedo buscaré fotos, todo lo que os digo es porque me ha pasado alguna vez, ¿vale? Y entonces, antes, bueno, primero vamos a pasarle el cepillito, cepillo cualquiera, al contorno, para sacar si tenemos restos de suciedad, y luego la vamos a soplar. Algo sacaremos seguro. Y ahí. Vale. Las campanadas, ¿sabes? Suena como las campanadas. Y ahora vamos a limpiarla con alcohol. Alcohol 96 grados. Este trapo ya está sucio porque ya he hecho las otras 3. No voy a hacer todas para hacer el vídeo más rápido posible. Y limpiamos bien. Siempre un cartón, si la superficie es muy dura, para no rayar, ¿vale? La pieza. Eso acostumbraros que va muy bien. Siempre un poco de cartón para proteger, ¿vale? No hace falta que nos matemos mucho. Zona central también. Arenar suele costar unos 20 euros por llanta aproximadamente, ¿vale? Es lo suyo, trabajar desde abajo. También se puede hacer de otra manera. Yo, por ejemplo, hay otras que haré más adelante, que las voy a decapar con gel. Gel decapante, se pone, esperas unos 10 minutos o lo que indique el fabricante, y entonces ya empezamos con un cepillo de púas a rayar y a retirar la pintura que hay. Pero como digo, ya te digo, más adelante subiré un vídeo con el decapante. El decapante te puede costar unos de 7 a 10 euros, ¿vale? Tampoco es caro. ¿Que te sale más a cuenta que el arenado? Sí, pero el palizón que te vas a dar con el decapante es mayor. A veces merece la pena y trabajar así, porque así sabes lo que hay abajo. Sabes que no hay ni una capa más de pintura. Porque a veces empiezas a decapar la pieza, etcétera, y tiene 2 o 3 capas, y quitarlas todas o igualarlas bueno, os cuesta, ¿eh? Bueno, pues esto ya lo tenemos limpio y entonces ahora le vamos a dar primer. Primer es una imprimación antióxido de secado al aire, que la vamos a utilizar antes de la imprimación o aparejo o alto espesor que le echemos a la llanta, ¿vale? Yo pintaré así, un poquito el primer, que es verdoso, y luego cogeremos de aquí, daremos la vuelta y le daremos por aquí. Siempre que se pinte, soy muy pesado, pero cuidado esta zona, porque es muy fácil chorrear aquí o regalar, y entonces no tendremos un acabado tan bueno, ¿vale? Yo voy a preparar el primer y le vamos a dar.
una vez que ya lo hayamos preparado, primer, ¿vale? Yo me lo he puesto una pistola de absorción. Lo suyo es una pistola de gravedad, ¿vale? Porque así va cayendo y es más fácil. Aquí, si nos quedamos sin aire, yo muchas veces lo que hago es, o le doy la vuelta, ¿sabes? Para aprovechar todo el material que queda. Eso cuando se empieza a fallar. A la pistola le he puesto un filtro de agua, de humedad, antihumedad, ¿vale? Que tiene aquí un obús para sacar el agua que os genere el compresor, ¿vale? Para que no os pase a la pistola y no os joda el acabado, ¿vale? Me voy a poner la mascarilla porque este producto huele muy mal, la verdad. Y vamos a ir alrededor, ¿vale? No hay que dejarla completamente cubierta, solo mancharla, digamos, ¿vale? Esto es de secado al aire, ya lo he dicho antes, ¿vale? Para que luego la pintura agarre mejor. Es un antioxidante, se utiliza en industria nueva, ¿vale? En coches nuevos, en mi empresa lo utilizábamos cuando la carrocería venía pelada en chapa viva. Y es solo darle a las zonas de chapa. Como esto está en todo, está toda en chapa, pues le vamos a tirar un pulverizado un poquito a todo, tanto por detrás como por delante, y ya luego dejamos secar bien, y cuando la podamos tocar y vemos que no nos mancha, ya le tiraremos una imprimación gordita. Esa imprimación la dejaremos secar, ¿vale? Solo la parte de aquí, que es la bonita, digamos, que se ve, y se afinará con lija 800 al agua. Bien fina, bien limpia, entonces se le aplicará otra capa de imprimación un poco gordita. ¿Para qué? Para tapar los posibles golpecitos que tenga de chapa o muecas o marcas. Para que quede un acabado, cuando tiremos la pintura, espectacular, que parezcan nuevas. Ahora vamos a tirarle ya la imprimación de chapa, ¿vale? Hemos dejado que seque bien la primera, el primer, y ahora ya le vamos dando, ¿vale? Al contorno. Lo haremos en dos veces. Primero daremos una finita y ya el siguiente día miraremos cómo ha quedado esta, le recuperaremos las pequeñas cositas que pueda tener y le daremos ya la definitiva, que habrá que volverla a lijar para darle también el color. No, la dejamos bien cortada y le damos a ver. Por dentro la pintaremos de color negro. Cuando la pintemos hay que tener cuidado lo que he dicho, la zona esta, y más si la pintamos así, porque nos puede caer fácilmente. No nos vamos a matar hoy a darle una imprimación muy gorda, ¿vale? Solo le vamos a dar una finita y ya el próximo día ya le meteremos algo más gordo, para que nos quede perfecto. ¿Veis las marquitas que se han quedado? Pues ya con la siguiente imprimación ya nos quedará la llanta perfecta. Enseño por delante y por detrás. Una vez tengamos ya la llanta con la primera capa de imprimación, lo que hacemos es la vamos a primero a rayar fino, ¿vale? Para que nos cante todos los defectos que, bueno, que puede tener la llanta, o le hemos generado nosotros y le hemos tirado de más, como por ejemplo yo aquí, en este lado, ¿vale? Pues la vamos a rayar para que nos cante todo. ¿Vale? Pasamos un paño con alcohol y ahora iremos viendo pues los posibles fallos donde podemos rellenar con masilla de carrocero,
¿sabes? Depende qué grietas, depende qué bollito que tenga, que no le podamos haber salvado antes. Pues ahora lo rellenaríamos, lijaríamos bien, que pondré un vídeo al lado para que veáis cómo con agua, con lija de 500 o de 800, le vamos a ir lijando todo el contorno, todo, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí habrá acumulación de agua, ¿vale? Bueno, una vez todo lo tengamos bien lijado, ¿vale? Ya hayamos limpiado bien, le daremos la vuelta a la llanta para que salga el agua sobrante de abajo y luego con el compresor soplaremos por aquí, por el contorno, para sacar todo el agua que se nos haya podido acumular ahí y limpiaremos bien con alcohol. Y entonces ya prepararemos para darle la segunda capa de imprimación definitiva, ¿vale? Y ya que nos quedará bien. En el primer proceso pinté por dentro y por fuera. No pinté el aro. Ahora que ya las tendremos así colocadas, aprovecharemos para pintar toda la llanta y pintar, bueno, que le vaya cayendo también para proteger la zona de dentro de la cámara. Una vez ya colocadas para pintar, ¿vale? La siguiente capa, ¿vale? Soplamos un poquito y vamos a ir pintando. A ver, que lo pueda pillar bien, que porque en una mano no tengo el móvil y en la otra, ¿vale? Fino. Estábamos pendientes yo de tirarle una más gruesa a la capa, pero como han quedado bastante bien, ¿sabes? Digo, la vamos a tirar lo más fino posible. Y también a la zona del aro. A ver, espera que estoy con el estabilizador. ¿Sabes? Lo vamos a manchar un poquito. ¿Veis? Hoy estoy utilizando una pistola de gravedad, ¿vale? Con el filtro y arriba, y vamos a ir tirándole poco a poco a la llanta. No sé si ha sido buena idea coger así la cámara para ver más detalle, pero bueno, para que me vayáis entendiendo. ¿Veis que en esta ha quedado, se ve muy gris? Todo lo que quede de gris es para nivelar. El material es la imprimación y veis, aquí hay chapa e imprimación. Pues ahora con la lijada que le hemos pegado hemos nivelado y la hemos dejado más fina, más limpia, digamos, la llanta. Con más, le hemos dado algo de más forma, ¿vale? Para que se vea mejor. La imprimación podéis tirar una capa fina, luego tiramos otra, cuando seque un poco, ¿vale? Le podemos dar las que queramos, entre comillas, ¿vale? Para que vaya pillando cuerpo y ya antes de pintar se volverá a lijar. Una lijada buena, bueno, 1800 o 1200 y ya se le dará el color. Pero ya se va viendo mejor forma que la que tenía. Hola, buenas. Pues una vez ya lijadas las llantas, todas por dentro, ¿sabes? No hay que matarse mucho, solo dándole una pequeña pasada, bien con 1200, 800, ¿sabes? Yo siempre las hago al agua, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer esta vez en seco, se raya, se limpia bien con alcohol, ¿vale? Todo el contorno. Y vamos a proceder a darle ya el color, ¿vale? Se soplan bien por si ha quedado algún resto de suciedad, etcétera. Y le vamos a ir dando. ¿Vale? Primero manchando, no intentar cubrir siempre a la primera, ¿vale? Ahora vamos a ir tapando un poco, digamos, dándole algo de color. A casi todo, poneos siempre mascarilla, ¿eh? Yo no me la pongo para poder aplicar. Y ahora me voy a la otra. Esto es para pintar el contorno, aunque va por dentro, ¿vale? Hay que dejarlo bien. Así se notará
un acabado de calidad. Aunque las zonas vayan tapadas, vamos a hacerlo bien. Cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. Es el mismo trabajo. Para allá abajo. Con el sol podemos ver bien si estamos dejando transparente, si nos faltan alguna zona. ¿Vale? Esto sería la primera pasada. Dejamos reposar un poquito, unos 5, 7, 10 minutos y ya le damos la capa definitiva. Dejamos secar 10, 15 minutos y ya le aplicaremos el barniz. Una capa de barniz, otros 10 minutos y la capa final de barniz. Vamos a seguir con el lijado de las llantas, ¿vale? ¿Veis? Después de la segunda imprimación, aquí tenemos una ya preparada, preparada, ya lijada, ¿vale? Le vamos dando y limpiamos con un paño limpio y alcohol todo el resto, ¿vale? Habrá que lijar al agua fino, me da igual con 800 o 1200, depende el grosor que le hayamos dado a la capa de imprimación, ¿vale? Y entonces ya la vamos preparando para pintar. Esta, ¿vale? Ya estaría preparada. Y esta todavía no le hemos dado, ¿vale? Pero voy a girar el trípode. Esta no estaría entonces, ¿veis? Al pasar la lija nos va marcando la rugosidad o posibles defectos que puede tener el que la hayamos generado, ¿veis? Esto es un chorretón. Entonces vamos lijando, 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 lijando y lo iríamos eliminando poco a poco, ¿vale? Agua y lo vamos retirando y dejándolo liso, ¿vale? Pues así iríamos preparando para pintar. Las vamos a hacer siempre tener un cartón para apoyar las piezas, ¿vale? Para que no se rayen, etcétera. Y esta la tenemos ya con una mano de color, ¿vale? Esto ya sería un acabado, digamos, correcto o bueno, pero lo que yo le hago es volverlas a lijar muy fino con 1200, ¿vale? No sé si se apreciará, no, es que hay poca claridad. Ahora, por aquí. Y tenemos que dejar liso, ¿vale? El barniz es algo rugoso, entonces lo vamos a dejar más liso todavía, ¿vale? Con mucho cuidado ya, porque esto ya es el acabado final que le vamos a dar, ¿vale? Vamos limando, limando. Esto sí que es con lija muy suave, con 1200, ¿vale? Luego limpiaremos bien y luego ya solo barnizaremos por completo y nos dará un acabado. Ya este acabado es bueno, ¿eh? Este acabado ya pasa por bueno en muchos sitios, pero para mí no. Entonces iremos lijando y lo dejaremos lo más liso posible y ya luego le daremos la capa final de barniz. El tapado,
¿vale? He tapado por detrás para que no se cuele pintura de la base y nos pueda manchar esta zona. Y luego he tapado también el contorno, porque como la llanta la pintamos así, ¿vale? Para que no se vaya manchando por aquí ni nada, ya que hemos hecho un trabajo bien por dentro, no vamos a estropearlo ahora por tapar un poquito, ¿vale? Bueno, yo voy a prepararlas. Una vez ya lijada la llanta, ¿vale? Colocamos para pintar. Y entonces lo que hago yo, le tiro primero una pasada de barniz, salta el compresor, ¿vale? Gritaré un poquito más para que se oiga bien. Le tiro una pasada, dejo pasar 10-15 minutos y le pego la pasada definitiva, para que quede ya un acabado perfecto. No sé si se podrá apreciar, acercaré la cámara, ¿vale? Ya se va viendo un buen acabado, pero dejaremos 10-15 minutos. Una vez la llanta ya barnizada en 2 veces, que ya tiene un acabado muy bueno, lo que hago es con una lija 3000, ¿vale? Se raya un poquito, en mínimo, esta lija come muy poco, ¿vale? Es de las más finas. Todo el contorno se va lijando. También le vamos quitando alguna posible suciedad o motillas de polvo que han podido caer, pues las eliminamos, ¿vale? Bien lijando o a mano o en una mini lijadora, y esto se pule todo. No lijo esta zona porque aquí es muy difícil, es casi imposible, diría yo, y lo tendríamos que hacer a mano, ¿vale? De que entre la máquina, porque yo uso una lijadora, una pulidora de mano, que diga, ¿vale? Pues entonces, bien, esto lo hago para que me entendáis y luego ya pondré, digamos, el resultado. Se le aplica pulimento, ¿vale? Yo pulo con esta máquina y con mucho cuidado, ¿vale? Saltará el compresor y posiblemente no me escucharéis tan bien, pero vamos dando. Y así a todo el contorno visto, digamos, de la llanta, ¿vale? Este coche porque se va a exponer, etcétera, y por eso le estoy dando, digamos, un trato más delicado. Digamos que ya el acabado que le habíamos dado de primera será buenísimo, pero ya con este acabado así, hoy la lástima que no nos acompaña el sol y no se va a poder ver reflejado, pero ya haré un pequeño vídeo al final para dejarlo completamente liso y a espejo. Voy a hacerlo con esta y con las otras 3 que faltan, y ya luego pondré unas fotos o un vídeo pasando, ya te digo, la cámara por aquí, para que se vea. Intentaré a ver si me hace un día bueno para que lo podáis apreciar. Pues ya las tendríamos. Sigue sin hacer el sol, pero mira el reflejo. Todas iguales. Una vez montadas, cuando el coche circule y le dé el sol, muy bien. Espero que os haya gustado y cualquier duda, escribirme sin compromiso.